Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. En esta transmisión vamos a estar considerando las respuestas al estudio bíblico de la congregación del 15 al 21 de junio de 2020. Esperamos y oramos para que esta transmisión sea de mucho beneficio para todos nosotros, que nos ayude a poder dar comentarios en la reunión, vencer ese miedo, ese temor que todos en algunas ocasiones hemos experimentado, también a fortalecer nuestra relación personal con Jehová, con Jesús, a seguir progresando en sentido espiritual. Les enviamos entonces con mucho cariño esta transmisión. Vamos entonces a comenzar. Es el capítulo 119 para esta semana y la lección se titula, como el nombre de nuestro libro, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Curiosamente solo trae un texto temático, bastante abarcador, Juan 14, 1 al 31, en el que encontramos muchos detalles que no encontramos en los demás evangelios. Entonces esta lección se ve que Jesús se va a preparar un lugar a sus discípulos, les promete que les dará un ayudante y el Padre es mayor que Jesús. Vamos a pasar directamente a responder las preguntas impresas, no leeremos los párrafos, pues eso ya lo hicimos en otra transmisión. Dice la primera pregunta, y aquí es una pregunta compuesta, dos en uno. ¿A dónde va a ir Jesús? Siguiente, cuando Tomás le pregunta cómo llegar allí, ¿qué le asegura Jesús? Respuesta. Según leemos en Juan 14, 2 al 5, Jesús dice que irá a la casa de su Padre, es decir, el cielo, la morada de Jehová. Ahora, cuando Tomás le pregunta a Jesús cómo llegar allí, ¿qué le asegura Jesús? En Juan 14:6 leemos la respuesta clara que Jesús da a Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que con esta declaración Jesús da a entender que sólo aquel que acepte a Jesús y sus enseñanzas y siga su ejemplo puede entrar en el hogar celestial de su Padre. Jesús explica, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Bien, a continuación pasemos entonces a la siguiente pregunta. Al parecer, ¿qué quiere Felipe que le dé Jesús? Respuesta. Según leemos en Juan 14:8, Felipe le pide a Jesús que les muestre al Padre. Así es, tal y como lo escucha, muéstranos al Padre. Algo así como una manifestación sobrenatural o algún tipo de visión como la que tuvo Moisés, Elías e Isaías. Sin embargo, Jehová no es un ser físico, Él es un ser espiritual. Y muy interesante la respuesta que Jesús les da, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Entonces, no era lo que Felipe había querido, pero qué mejor respuesta, que ellos se habían visto, habían palpado a Jesús. Entonces él reflejó a la perfección las cualidades de Jehová. Ahora miremos la siguiente, ¿en qué sentido harán los seguidores de Jesús obras mayores que las de él? Bueno, con esas palabras Jesús nos está refiriendo a que sus seguidores harán milagros más importantes que los que él realizó, sino más bien se está refiriendo a que ellos van a predicar durante más tiempo que el que Jesús predicó. Jesús predicó 3 años y medio y sus seguidores predicarían más. De hecho, la organización lleva más de 100 años predicando, por supuesto, bajo la supervisión de Jesús. También se refirió a que sus seguidores abarcarían un territorio muchísimo más extenso a nivel mundial, más lingüístico, pues sus seguidores están predicando en tiempos modernos en prácticamente todos los idiomas, lenguas, ¿sí? Dialectos, etc. Y por supuesto que sus seguidores llegarían a muchísima más cantidad de personas. Pero en ningún momento ningún seguidor de Jesús se siente mejor que Jesús, eso nunca. Nosotros no le llegamos ni a los pies a nuestro Rey Jesús.
Entonces ahora ya entendemos a qué se refirió Jesús cuando dijo que sus seguidores harían obras mayores en un sentido abarcador, en un sentido de cantidad, ¿sí? En un sentido de tiempo. En ese sentido serían mayores que las de Él, pero no mejores que las de Él, ni menos importantes, ni más importantes que las de Él. Bien, ahora miremos la última pregunta. El hecho de que el Padre sea mayor que Jesús, ¿qué garantía da? Respuesta. Los discípulos no tienen que preocuparse en primer lugar, porque es verdad, Jesús no va a estar con ellos en los próximos momentos. Él va a ser ejecutado, permanecerá 3 días, sí, muerto, pero aún así, eh, dice la Biblia en el libro de Hechos que Jesús permaneció por un espacio de 40 días con los discípulos y posterior a esos 40 días Él ascendió, sí, él subió al cielo. Y podría ser que ellos tuvieran miedo, pero la garantía de que el Padre es mayor, esto les da la garantía a ellos de que no tienen que preocuparse por nada. El Padre de Jesús los dirigirá y los protegerá. Otro punto interesante que es una garantía, es algo muy profundo, es que el Padre garantizó el cumplimiento de la profecía que el Mesías sería resucitado o levantado al tercer día. Entonces el Padre cumplió esa profecía y eso es importante mencionar, porque muchas religiones que los seres humanos han establecido, sus dirigentes, sus fundadores, son cadáveres, están muertos. Pero la diferencia con el cristianismo verdadero, es que nuestro líder, que es Jesucristo, está vivo, fue resucitado al tercer día. ¿Y quién lo resucitó? Dice la Biblia en Hebreos que el Padre Jehová lo levantó al tercer día. Entonces es un punto importante. Ahora vamos a ver algunos comentarios adicionales que buscan complementar y enriquecer nuestro estudio de esta semana. Por ejemplo, estaba claro que humanamente hablando era imposible para los apóstoles soportar lo que venía, pero Jesús les garantizó que no estarían solos, ellos recibirían ayuda divina, el Espíritu Santo y por supuesto la paz de Jesús. Jesús cumplió su palabra y en nuestros días vemos cómo lo ha seguido haciendo y cumpliendo, ya que sin la ayuda de Jehová, sin la ayuda de Jesús, sin la ayuda del Espíritu Santo, habría sido imposible realizar la monumental obra de evangelización a nivel mundial, la cantidad de personas e idiomas a los que se ha predicado, se ha traducido las publicaciones. Prácticamente habría sido imposible. Esta no es obra de hombres, es una obra de Jehová y de su Hijo Jesús, gracias a su Espíritu Santo. Bien, ahora en otro punto, el texto de Juan 14, 6 y 7 puede ayudarnos en la predicación para demostrar, para ayudar a razonar a las personas que sí creemos, y no solo creemos, ejercemos fe en Jesús. ¿Por qué? Porque el texto deja claro que ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. No hay otro que llene ese puesto. Sabemos que la salvación no la obtenemos gracias a otro ser humano o algún ídolo, por ejemplo, sino es gracias al rescate que pagó Jesucristo. Así es que acertadamente Él es el único camino, verdad y vida. Y bueno, otro punto es que si nosotros no creyéramos en Jesús como algunos de nuestros detractores dicen, no estaríamos predicando como Jesús mandó. Irónicamente, muchas personas se afirman y dicen y sostienen que creen en Jesús. Y probablemente solamente sea eso, solo creen, pero no demuestran fe en Él, porque no salen a predicar de casa en casa como Jesús mandó. Entonces dicen que lo creen, pero sus obras demuestran lo contrario. Veamos ahora Juan 14, 21 al 24. Allí Jesús deja claro que si alguien lo ama, no bastará solo con decirlo. En realidad, cualquiera puede decir que ama a Jesús. De hecho, muchos pegan calcomanías en su vehículo donde dice yo amo a Jesús,
Otros ponen en sus fotos de perfiles en las redes sociales que aman a Jesús, pero eso no significa precisamente que así sea. En realidad, como dice este texto, cualquier persona que obedezca a los mandamientos de Jesús está demostrando que en verdad lo ama. Y entre esos mandamientos está el de predicar y el de amar a nuestros hermanos intensamente. En Juan 14, 26 y 27 leemos que Jesús habló de un ayudante, el Espíritu Santo, que nos ayudaría a recordar en momentos de persecución, en momentos de confrontación. El Espíritu Santo nos puede ayudar a recordar puntos que hemos estudiado que a lo mejor en este momento no los tengamos en mente. Por eso, cuán importante es que todos nosotros roguemos diariamente por Espíritu Santo. Y también es importante que tengamos nuestro estudio personal significativo, porque si no lo tenemos, pues no se nos ayudará a recordar algo que jamás hemos estudiado. Entonces es un punto importante para tomar en cuenta. Qué bonitas perlas, qué bonitos puntos hemos analizado, pero hay uno muy especial. Por ejemplo, el enemigo se aprovechó de los puntos débiles de Judas Iscariote. Lamentablemente, Judas no hizo un esfuerzo significativo por combatir esos puntos débiles. Sí, más se esforzó por guardar las apariencias, aunque él sabía que estaba mintiendo y finalmente traicionando a su maestro. Preguntémonos de nosotros mismos, pregúntese, piense, ¿cuáles son sus puntos débiles? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Todos tenemos puntos débiles, todos. Dice la Biblia que si algún hermano dijera que no los tiene, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la siguiente pregunta, después que ya sabemos cuáles son, sería, ¿qué estoy haciendo por combatirlos? Efectivamente, no quisiéramos que nos pase como Judas y terminemos guardando solo las apariencias y hasta traicionando a aquellos que nos han ayudado. Es importante porque muchas veces nuestras debilidades no saltan a la vista a la primera. Los hermanos nos observan y quizás no se imaginan con qué puntos débiles estamos luchando. Pero nuestro enemigo espiritual sí sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Ellos nos están observando. Y en otro lado, Jehová, Jesús y los ángeles también nos están observando. Ellos saben cuáles son nuestros puntos débiles. ¿Cuál es el punto entonces? Cuidémonos, busquemos la santidad en nuestra adoración a Jehová. Esforcémonos por ser íntegros, por ser santos. Recordemos, alguien santo es alguien apartado, alguien que se esfuerza por ser limpio, puro, delante de Jehová. Así es que no sirve que alguien tenga cara de santo. Es impresionante a veces las sorpresas que nos llevamos. Vemos personas que tienen caras de santos, se visten de una manera tan pulcra, pero su conducta en privado, cuando sale a la luz lo que han hecho, es muy vergonzoso y muy lamentable. Entonces, no se preocupe, las apariencias no necesariamente significan qué tan santa es una persona. Como dijo una vez el libro El Reino de Dios ya está gobernando, en uno de los últimos capítulos, cualquiera puede ponerse una corbata, ponerse un traje, ir de puerta en puerta, ir al salón del reino, cualquiera puede hacer eso. Pero no cualquiera sirve a Jehová en su templo espiritual en santidad. Y eso es lo que de verdad queremos hacer. Miren lo que aprendemos del ejemplo de Judas. Queridos hermanos, ha sido un placer haber tenido esta consideración con ustedes. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya sido beneficiosa esta transmisión, que hayan podido tener, ya los tienen, comentarios para la reunión. Les enviamos a todos un gran abrazo. Bendiciones de Jehová, que la paz de nuestro Dios y de su Hijo Jesús estén con ustedes en su corazón, en su familia y en su mente. Es así como nos despedimos. Hasta la próxima.